comenzar con esta primera parte. Me tocó este tema muy interesante, electrocardiograma normal, claves para no equivocarse. Em, Disculpad, es un poquito inestable mi señal. Bueno, acá está. Entonces, el primer concepto que debemos tener presente es ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma no es otra cosa que el registro de la actividad eléctrica cardíaca en la superficie corporal del paciente. Y eso es muy importante entender que es en la superficie corporal cuando hacemos una ablación, por ejemplo, hacemos un registro intracavitario desde dentro del corazón, pero el corazón tiene energía eléctrica, hay actividad eléctrica que va a ser captada por un papel milimetrado en la superficie cardíaca, en la superficie corporal, perdón, y esto va a arrojar el electrocardiograma. Y es importante entender que este papel milimetrado pasa a una determinada velocidad de 25 cuadraditos pequeños por segundo, por ende cada cuadradito pequeño va a durar 0,04 segundos o 40 milisegundos. Y también hay un voltaje, ¿correcto? Cada 10 cuadraditos estaremos hablando que hay un milivoltio ahí. Y cada cuadradito pequeño, la tira del papel milimetrado lo va a agrupar en cuadrados grandes, que va a englobar 5 de estos cuadraditos con una línea un poquito más gruesita. Y como veremos posteriormente, estos cuadrados grandes también vamos a agrupar cada 5 de estos cuadrados para obtener un segundo. Entonces, esto es lo básico que debemos saber del electrocardiograma. ¿Correcto? Otro concepto clave son los tipos de derivadas. Hay derivadas monopolares. Todas las precordiales son monopolares. Básicamente lo que ven es la diferencia de voltaje desde un punto específico en la superficie corporal hasta un polo neutro en el equipo de electrocardiograma. Y también tenemos las derivadas bipolares, en donde hay una diferencia de voltaje, pero entre dos miembros. En este caso he graficado B1 aquí, que es una monopolar con un patrón de bloqueo de rama derecha, y D1 que para efectos de este caso, pues muestra y siempre debería mostrar la diferencia de voltaje entre el brazo izquierdo y brazo derecho. Recordar que el vector siempre va de izquierda a derecha en este caso porque se acerca al polo positivo. Entonces, esto es lo básico, entender qué tipo de derivadas tenemos. Aquí nuevamente tenemos a nuestro paciente con el electrocardiograma puesto en derivadas precordiales y en miembros y pues bipolares tenemos solamente tres, que son uno, 2 y 3. Estas tres derivadas bipolares van a conformar el llamado triángulo de Einthoven y por una suma de vectores, eso que de repente no nos gustaba en la secundaria, física, teoría de vectores, vemos que 2 es la resultante de la suma de uno y de 3. Esto es importante porque esta es la ley de Einthoven que nos va a poder muchas veces determinar si un electrocardiograma está bien o mal tomado. Entonces tenemos que hay tres derivadas bipolares. El resto de derivadas van a ser monopolares. Hay derivadas monopolares de miembros, ¿cómo no? ABR, ABL y ABF. Voltaje amplificado por las siglas en inglés del lado derecho, voltaje amplificado del lado izquierdo y voltaje amplificado de la pierna. Entonces, estos también nos van a arrojar una serie de vectores en el plano frontal. Son derivadas de miembros, pero unipolares. Y bueno, las precordiales, que todas son monopolares, como dije al inicio. Una cosa que hay que tener presente es saber con qué equipo estamos trabajando, porque muchas personas, esto lo he visto en mi práctica con mucha frecuencia, memorizan el color de las palas para colocarlos. Eso hasta cierto punto está bien, pero no lo es todo. La verdad que no importa yo dónde coloco una pala. Lo que importa es a dónde está conectado. Y hay dos tipos de electrocardiógrafos, el americano y el europeo, en donde los colores cambian. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto porque esto nos puede llevar a errores muy frecuentes en la toma del electrocardiograma. Podemos ver infartos donde no lo hay o podemos ver alteraciones del ritmo donde no lo hay porque el electrocardiograma está mal tomado. Entonces,
No quiero que se guíen del color de las palas, sino del color del cable. Cada cablecito tiene un color que idealmente debería acompañarse del mismo color de la pala, pero pueden a veces intercambiarse. Entonces, la idea es que eh, el cablecito, el color del cablecito se respeta. Y aparte ya hay siglas en inglés, ¿no? Right arm, left arm, que es brazo derecho, brazo izquierdo, igual con las piernas en la nomenclatura americana, y derecha, izquierda, neutro y pierna en la europea. Entonces, otras definiciones importantes son las ondas, que son las deflexiones del electrocardiograma, los segmentos, que es aquello que se encuentra en cada onda, y un intervalo, que es la suma de un segmento y una onda. Luego debemos saber que la nomenclatura del electrocardiograma comienza con la P por las células pálidas que hay en el nodo sinusal. Onda P, correcto, va a representar, por lo tanto, despolarización auricular. Segmento PR, la transmisión del impulso. Naturalmente una conducción un poquito lenta para favorecer la diástole entre aurículas y ventrículos y el llenado ventricular. Ese es el segmento PR. Complejos QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, repolarización ventricular. Esto ya lo mencioné hace instantes. Tenemos las derivadas de miembros en el plano frontal, que son seis, tres monopolares y tres bipolares, y las derivadas precordiales, que todas están ubicadas en el plano frontal. Y esto es muy importante porque más adelante nos van a hablar de la ubicación de extrasístoles ventriculares. Entonces recordemos que estas seis derivadas perdón, em, precordiales están en el plano frontal, y que las cavidades derechas están anteriores y las izquierdas posteriores. Ahí les dejo un spoiler para cuando hablen de ubicación de extrasístoles ventriculares, ¿no? Entonces, acá están las derivadas. Como no, hay otras que nos han enseñado, B7, B8, derivadas posteriores, derivadas derechas, para determinados tipos de infartos, que la verdad lo usamos muy poco en la práctica clínica. Y no voy a redundar dónde se ubican estas derivadas, esto ya lo sabemos por nuestros estudios de pregrado, pero sí reforzar que B1 y B2 están más al lado derecho, y B5, B6 más hacia el lado izquierdo. También es importante, sobre todo en pacientes pediátricos. Entonces, primer paso, verificar que el electrocardiograma esté tomado y que la calibración sea adecuada. Segundo paso, el ritmo. Hay que ver la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico del QRS, analizar la onda P, ver si el intervalo PR es normal, y luego proceder a hacer la evaluación de los complejos QRS y de la repolarización. Mucho cuidado con alterar el orden de lectura de un electrocardiograma, porque ahí es donde aparecen los errores. A veces vemos un electro, nos parece difícil, nos atolondramos y ya perdemos el orden, y ahí es donde viene nuestros fallos cuando vemos un electrocardiograma. Todo electrocardiograma tiene estos cuadraditos. Estos cuadraditos, bueno, o casi todos, representan la calibración adecuada. Puede durar 3 cuadrados o 2,5 a veces. Nos indica que la velocidad tomada es 25 milímetros por segundo y 10 cuadraditos de alto, que la calibración es la estándar. Pero a veces las máquinas lo recortan a la mitad, con la intención de que un complejo QRS que es sumamente grande puede entrar en el papel. Algunos equipos lo hacen de forma automática. Si esto pasa, hay que multiplicar el voltaje por 2 o la altura por 2 para hallar determinados índices, como Sokolov, por ejemplo. A veces puede ser que la máquina lo reduzca un cuarto en un corazón severamente dilatado, con una hipertrofia severa. Aquí multiplicaremos por 4, y en algunas veces reduciremos la velocidad a la mitad, y aquí encontraremos un rectángulo mucho más largo. En este caso, el voltaje está a la mitad y la velocidad también está a la mitad. Importantísimo, porque esto a veces ha motivado interconsultas por las puras. El paciente está en sinusal a 60, pero le toman a la mitad de velocidad, sale 30, lógicamente. Interconsulta electrofisiología para marcapasos. No, hay que ver siempre la calibración. Aquí, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma. Ya les dije, lo primero que hay que ver es si está bien tomado y la calibración. Vean cómo este cuadrado que está acá está súper ancho. Entonces, este fue tomado a 50 milímetros por segundo, con la intención de que
de ver bien estas ondas F de Flutter que por aquí andan en B1 se ven más claramente. Entonces hacemos este artificio con la intención de muchas veces poder ver qué tipo de arritmia es o el origen, entre otras cosas. Entonces, si ustedes están presentes cuando le toman el electrocardiograma, hay que verificar la correcta ubicación de los electrodos. Por otro lado, en sinusal, la única derivada donde la onda P es negativa va a ser ABR, porque el nodo sinusal es una estructura derecha y superior, y por ende, pues se tiene que alejar de ABR. Y generalmente el QRS es negativo también en ABR. Generalmente, casos de cardiopatías congénitas o pacientes muy pequeñitos pueden tener desviación del complejo URS. Y bueno, y si una derivada está plana, como en este caso, el electrocardiograma está mal tomado, aquí vemos D1 está plano. Entonces, eso me debe llamar la atención. Por otro lado, vemos que la P de ABL está plana. Ojo, eso tampoco no es completamente normal. Algo está pasando. La calibración es adecuada en este trazado, pero pasa que está mal tomado porque hay una derivada plana, ¿no? El doctor Baranchut, bueno, este no, este es de Valles de Luna. El doctor Valles de Luna, junto con otros autores, hizo este artículo muy interesante de técnicas para detectar si un electrocardiograma está mal tomado. Aquí vemos D3 plano, está mal tomado. ¿Cuál fue el error? Invirtieron brazo izquierdo con pierna derecha. Pero nos ponen este algoritmo, ¿no? Si está isoeléctrica en alguna bipolar, está mal tomado, eso lo he dicho, es una regla. Y acá nos ponen unas cosas que hay que a veces memorizar, y esto no hay que memorizarlo, sino entender por qué pasa eso. ¿Y por qué una derivada bipolar está plana? Porque sus dos componentes están en las piernas, y así de simple. Por eso es importante saber la distribución normal de, o si no, entender que D1 es la diferencia brazo izquierdo, brazo derecho, D2 pierna izquierda, brazo derecho, D3 pierna izquierda con brazo izquierdo. Entender, si sabemos esto y nos topamos con una bipolar plana, como en este caso D2 plano, es porque sus dos componentes están en las piernas. ¿Y qué pasa? La diferencia de voltaje en las piernas es mínima. Aquí el triángulo está completamente alterado. Aquí hemos cambiado brazo derecho con pierna derecha. Sugiero no aprendérselo de memoria, sino entender que si está plana, sus dos componentes están en las piernas. Lo mismo aquí, D1 plano, también aquí ha habido un cambio, no solamente de brazo derecho con pierna derecha, sino también de brazo izquierdo con pierna izquierda. Acá también puede haber otro cambio entre brazos, etcétera. Pero lo importante es que acá están los dos componentes de D1, por eso está plano. También va a haber cambios en la P, etcétera, ¿no? Acá también el triángulo completamente alterado, D3 plano. Entonces, no memorizárselo, sino entender derivada bipolar plana, sus dos componentes están en las piernas. Como en este caso, aquí prácticamente está plano, este electro está mal tomado, no cumple la ley de Einthoven. Em, También puede llamarnos la atención a veces la transición de la R en precordiales, o esta es una alteración muy difícil de detectar, perdón, brazo izquierdo con pierna izquierda. Acá la clave es entender que la P de D2 es más bajita que la P de D1, y yo les dije pues que 2 es la suma de 1 y 3, entonces esto nos debería llevar a sospechar esto. Pero es un error que a veces se nos puede escapar, y la verdad es muy difícil, ningún tip en particular para poder detectarlo suele producir un patrón de mi bloqueo. Y aquí hay una mnemotecnia del reverse que nos ponen, pero del doctor Baranchut, pero como les digo, creo que con los que expliqué de la diferencia de voltajes y entender esto de las piernas, donde la diferencia es cero, podemos ya estar tranquilos. Ritmo, ya les dije, el sinusal generará una onda P positiva en todas las derivadas y negativa en ABR, como en este caso, pero si está cambiado, como aquí, pues el foco es otro. Este ritmo no es sinusal. Frecuencia cardíaca, sabemos la regla práctica, 300, 150, 100 de cada cuadrado gordito, por así decirlo, compuesto por 5 cuadrados pequeños, 150, 175, 60, 53, 42, etcétera. O también podemos hacer la regla
exacta, entender que la frecuencia cardíaca varía con la edad, también esto lo vamos a ver más adelante. Y la regla exacta es dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. En este caso estamos en una taquiarritmia que va a 166 latidos por minuto porque dividimos 1500 entre el número de cuadraditos pequeños entre cada complejo QRS. Si es FA, fácil tomar una derivada 2 larga y ver cuántos latidos hay en 6 segundos. Y aquí algunos equipos de electrocardiograma tendrán esta muesquita, pues que engloba un segundo, ¿no? Representada por el espacio entre 5 cuadrados pequeños. Bueno, en este caso no coincide, pero acá la máquina va marcando cada segundo. Tomamos cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y lo multiplicamos por 10, así de sencillo en FA. El eje eléctrico, lo normal en adultos es que esté aquí en el primer cuadrante, que está acá en la parte inferior e izquierda, ¿sí? Si cae en el primer cuadrante, entonces D1 y ABF serán positivos. A medida que vamos desviándonos, pues cambiará la polaridad. Esta derivación, perdón, desviación derecha de uno será negativo, ABF se mantendrá positivo. Derivación extrema, ambos negativos. Y derivación o desviación, perdón, izquierda, ABF negativo. Entonces, esto también es muy importante. Doctor Cueva, ¿y tiene alguna relevancia que me dijeron que este ángulo está en 55, a mi compañero le parece 60, al otro 62? La verdad es que muy poco cuando son diferencias sutiles, pero entender que está conservado es lo importante. Entender que el eje eléctrico va cambiando a medida que crecemos, el eje es derecho en pacientes pequeños y va poniéndose izquierdo a medida que vamos volviéndonos adolescentes, adultos. Al inicio es así porque predomina la masa ventricular derecha por este tema de las resistencias vasculares pulmonares del neonato, ¿no? El eje se modifica con la edad, creo que se entendió bien con la gráfica. Regla práctica de uno negativo, ABF positivo está en el cuadrante, segundo cuadrante en el lado derecho. Aquí ambos me parece positivos, de uno ligeramente, pero eje conservado, es un eje normal. Y bueno, luego pasamos a ver el intervalo PR. Este intervalo PR también es importante considerarlo para la edad. Creo que Freddy va a hablar de electrocardiograma en pediatría, no me voy a meter mucho. Entender que varía, no es normal tener un neonato con 200 de PR, eso ya es un bloqueo para esta edad y ver siempre que debe haber una línea isoeléctrica al final de la P. Si no la tenemos, estamos frente a una preexcitación y acá hay una onda delta que no es otra cosa que la manifestación electrocardiográfica de la despolarización muscular prematura a través de una vía accesoria, ¿no? Y también podemos tener un PR largo, como en este caso, un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Acá. La morfología del complejo QRS también es importantísima, saber las nomenclaturas. La onda R es toda de flexión positiva, será mayúscula o minúscula, viendo si pasa o no de 5 cuadraditos pequeños. La onda Q es toda de flexión negativa que antecede a una positiva, también será minúscula, mayúscula si es que cumple esto de los 5 cuadraditos. Y la onda S será toda de flexión negativa que ocurre después de una onda positiva. La morfología en adultos es esta. Va a haber patrones de bloqueo de rama derecha reconocido por las orejas de conejo en B1 y una onda S empastada en B6. Y el bloqueo de rama izquierda representado en algunos libros como una mnemotecnia de un cono de helado. Bloqueo de rama derecha es frecuente. Algunas veces está asociado a cardiopatías congénitas, no siempre, pero es normal hasta cierto punto en algunas poblaciones. No, bloqueo de rama izquierda sí es patológico. Transición de R. Así como el eje es derecho, la R en B1, al ser una derivada derecha, al inicio, en las primeras etapas de la vida, va a ser alta y a medida que crecemos va a achicarse porque comienza a predominar la masa ventricular izquierda. Ergo, ocurre lo contrario con la R en B6, chiquita al inicio y va creciendo a medida que va incrementándose la edad. Aquí vemos cómo puede cambiar la R en B1 y en B6 a medida que pues avanzamos en edad, 13 milímetros en neonatos, 4 en adolescentes de 12 a 15 años y lo mismo pasa con lo contrario, mejor dicho, pasa con la R, 4 al inicio en neonatos, 14 ya en niños
o adolescentes más grandes. Es importante también ver la ubicación de las derivadas precordiales. Recuerden que debe ser en el cuarto espacio en la nomenclatura habitual. Si lo subimos, vamos a encontrar alteraciones como crear un bloqueo de rama derecha a quien no la tiene. Por eso es importante usar nuestras manos, palpar los espacios intercostales y colocarlo bien en la posición adecuada, ¿no? Porque esto nos puede, sí podemos usar derivadas altas como no en determinadas patologías, pero pues debemos colocar siempre en su lugar, ¿no? Y también puede haber cambios en las derivadas precordiales, como no, miren aquí, por ejemplo, esta R en B1 en un adulto llama la atención. ¿Qué pasó? B1 está acá en B6 y acá está S profunda de B6, está acá en la posición de B1. Entonces puede haber también hay un intercambio de derivadas precordiales, puede haber una falsa sensación de transición inadecuada de onda R, entonces eso también es importante saberlo. Y también cuando tengamos dos cosas que no nos cuadran, hagamos la pregunta, ¿estará mal tomado? Doctor Cueva, usted nos ha dicho que la onda P debe ser negativa en ABR. Miren, acá también es de un paciente adulto. La R está negativa en ABR, acá Q en ABL. Ah, no, no, no está mal tomado, pero un poquito. Vamos con calma. Pero acá también entonces las precordiales no tienen nada de R. No, está definitivamente mal tomado. Hay dos errores. No es que haya dos errores, sino que cuando hay esta sospecha, estas variantes, debemos pensar en otras cosas. Este es un electrocardiograma de una paciente con situs inversos total, en donde pues es normal encontrar fuerzas derechas predominantes y baja amplitud de ondas R. Cuando se le hace el cambio del electrocardiograma hacia el lado derecho en espejo, el electrocardiograma, entre comillas, se normalizará. Entonces, cuando haya dos errores, pensemos que algo más puede estar pasando. La repolarización puede cambiar, es cierto, como le digo, más adelante van a ampliarles este tema, pero puede haber patrones juveniles e inversión de ondas T en pacientes jóvenes, pero si el segmento ST está plano y la onda T está negativa, se extiende hasta B4, ya tendríamos que sospechar más, tendríamos que sospechar mal, perdón, en patologías tipo displasia ritmogénica, ¿no? Pero en jóvenes, sobre todo de raza negra, esto podemos encontrarlo y es normal. Bueno, y finalmente creo que la última lección es que los electrocardiogramas no se rayan. Ustedes no saben cómo yo reniego. Ese electrocardiograma que ustedes están teniendo al frente de repente puede ser futuro de una publicación, ¿no? Y no lo sabemos. Y ustedes pueden ganar un congreso, una beca por eso. Entonces, no lo rayen por eso, ¿sí? Muchas gracias.